Misericordia, senda de paz. ¿Qué tal, amigos? Nos da mucho gusto estar de nuevo con ustedes en este su programa Misericordia, senda de paz. El día de hoy sin duda es un día especialísimo porque hablaremos de una santa muy querida y diría yo de nuestro tiempo, que muchos tuvimos el gusto de conocerla, al menos en televisión. Pero para este programa hemos invitado a nuestro amable y especial amigo, el arquitecto Ernesto Muñoz. Bienvenido. Gracias, Toño, como siempre, y gracias a todos ustedes por abrirnos sus corazones y sus casas a través de este programa Misericordia, Senda de Paz. ¿Por qué hemos escogido esta santa para el día de hoy? Pues precisamente porque el día 5 de septiembre es el día que la Iglesia ha determinado para celebrar a esta santa, Santa Teresa de Calcuta, que sin duda muchos la conocieron a través quizá de programas, de noticias en la televisión, porque repito, es de nuestro tiempo. Para esto me gustaría empezar desde su origen. ¿Quién es? ¿Dónde nació? ¿Cuál fue su trayectoria formativa? Sabemos que fue una monja religiosa, pero ¿cómo es que llegó hasta este punto de llegar a ser una monja tan especial? ¿Qué podríamos decir desde su origen de esta Madre Teresa de Calcuta? Bueno, la Madre Teresa de Calcuta, Toño, amigos, ella nació un 26 de agosto de 1910, cuando aquí estamos en plena Revolución Mexicana. Nació en Skopje, Albania, que actualmente, anteriormente era la República de Yugoslavia, ahora ex República de Yugoslavia. Nació en una familia católica, papá, mamá y dos hermanos, un hermano mayor, una hermana mayor que ella, el primero fue hombre, y ella que fue la más pequeña de todos. Cosas de la vida, lo de siempre, cuando Dios a veces quiere formar almas fuertes, Toño, a los 8 años de edad ella quedó huérfana de papá. Una familia que tenía una vida normal, la mamá profundamente religiosa, profundamente formativa, el papá murió cuando ella tenía 8 años y eso afectó mucho a la familia, pasaron muchas necesidades, pero siempre la Madre Teresa de Calcuta se refería a su mamá como una mujer muy creativa y que sacó adelante la familia. Ella vivía en ese pueblo, en Albania, donde había judíos, había musulmanes y había católicos y convivían en perfecta orden. Ella iba a una parroquia, la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, por eso ella tenía siempre una gran devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Decía, yo soy de nacimiento albanesa, yo soy de religión católica, yo soy de ciudadana del mundo y mi corazón pertenece al Sagrado Corazón de Jesús, que era una parroquia dirigida por sacerdotes jesuitas, y el párroco influyó mucho en la vida y en la decisión de la Madre Teresa de Calcuta. Cuando ella era pequeña y iba a esta parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, estos sacerdotes jesuitas recibían cartas de un grupo de sacerdotes jesuitas que estaban en la India, trabajando ahí de misiones. Entonces enviaban cartas y el padre las leía a los niños, ¿no? Entonces la Madre Teresa, que no nació con este nombre, me adelanté un poquito. Bueno, el nombre está un poco difícil, pero sabemos que los nombres allá son diferentes. No está difícil, Toño. Se llama Agnes Gonza Bojaxiu. No es difícil. No. Agnes en realidad es la igual de Inés. Y Gonza significa pequeño capullo o florecita pequeña. Bojaxio es el apellido de su padre. Entonces ella se llamaba Agnes, ese es su nombre real, de pila, ¿verdad? De bautismo, vamos. Entonces Agnes, la pequeña Agnes, admirada por estos relatos, siempre quiso ser misionera. Y con el pasar del tiempo y el sacerdote, su párroco jesuita, viendo cómo ella deseaba esto, y viendo que estos sacerdotes que estaban en la India tenían contacto con algunas religiosas irlandesas que son
hermanas de Nuestra Señora de Loreto, que también se les conoce como las damas irlandesas. Entonces, por eso se contactó, viviendo ella en Albania, y se contactó y se fue a Irlanda. La aceptaron, viajó cuando ella tenía 18 años, estamos hablando de 1918, llegó ahí, estuvo 2 meses, y a los 2 meses que vieron que tenía realmente cualidades y tenía realmente vocación, un 1 de diciembre de 1928 se embarcó hasta Calcuta, y llegó a Calcuta el 6 de enero, Día de los Reyes Magos para nosotros, de los Santos Reyes, llegó en Calcuta el 6 de enero de 1929, y directamente se dirigió a un poblado donde ellos tenían como un área de retiro muy cerca de las colinas del Himalaya, aquellas montañas preciosísimas, que se llamaba Darjeeling. Acuérdense de este nombre, Darjeeling, va a ser un punto muy importante en la vida de la Madre Teresa de Calcuta. Estuvo ahí 2 años como novicia, y luego entonces ya hizo, en 1931 emitió sus primeros votos y empezó a estudiar para maestra educadora, y fue enviada a la escuela de St. Mary en Calcuta, que era la escuela que tenían las damas irlandesas o hermanas de Nuestra Señora de Loreto, que dirigía o que estaba destinada para las niñas ricas de Calcuta. Calcuta, no se nos olvide que significa ciudad de los palacios, era una ciudad de muchísimos contrastes. Era una ciudad donde tú podías ver la mayor riqueza o gran esplendor, y a la vez podías ver la mayor miseria. Ella estuvo ahí, y en este colegio, donde fue una excelente maestra, una excelente directora, y en 1937, un 24 de mayo de 1937, hizo sus votos perpetuos. Un dato muy importante, cambió de nombre. Cuando entró de religiosa, le cambiaron el nombre a Teresa. ¿Lo escogió ella o se lo impusieron? No, lo escogió ella. ¿Y por qué Teresa? Fíjate, Toño, que es muy interesante tu pregunta, porque en ese tiempo estaba muy, muy de moda una santa que había impactado mucho, que acaba de ser canonizada, Santa Teresita del Niño Jesús, Santa Teresa de Lisieux, y ella copatrona de las misiones, aunque todavía no lo era, pero con este espíritu a ella le impactó muchísimo su vida, y ella siempre quiso ser como ella, ser una misionera del caminito espiritual. Pues fíjense qué interesante. Si nosotros nos dejásemos interpelar por todos estos testimonios, harían sin duda de nosotros alguien de mejor provecho. Estoy hablando, en este caso, de la Madre Teresa de Calcuta, que inspirada por esta espiritualidad y este espíritu misionero que tenía Santa Teresita del Niño Jesús, decide dentro de la comunidad religiosa tomar el nombre de Teresa. Fíjate, Toño, algo uno dirá, qué bonito, pero cuando se fue la Madre Teresa, jamás volvió a ver ni a su madre ni a su hermana. A su hermano lo vio solo 50 años después. Bueno, sepamos que desde en aquel entonces, pues la situación no era tan fácil. No es como ahora, que de repente nos quejábamos de muchas cosas, y allá ofrecían, yo diría, inmolaban su vida, aunque a veces esta expresión no es tan conocida, que son mártires incruentos. Así es. ¿Qué quiere decir esto? Que entregan su vida al martirio sin derramamiento de sangre. Y digo martirio en amor a Dios. ¿Por qué? Porque estamos escuchando un simple hecho de no ver a su madre, no ver a sus familiares, estar fuera de tu patria, de tu idioma, de tu gente, de tu seguridad. No hay otra cosa más que agarrarte del mismo Dios, que es el único que nos puede mantener a flote en cualquiera de las tempestades. Pues hemos escuchado una semblanza breve de la Madre Teresa de Calcuta. ¿Quién fue? ¿Cómo estudió? ¿Cómo fue su trayectoria hasta llegar a ser una religiosa con esta experiencia de 20 años de maestra en un colegio de Calcuta, una ciudad de la India? Hemos escuchado un poco de la infancia, de la adolescencia, de la juventud, de la Madre Teresa de Calcuta. Pero para nosotros quizá llegó a nuestros oídos cuando ya había hecho algo de trayectoria en el trabajo,
en el trabajo sobre todo más notorio, diríamos, porque sabemos que fue maestra y probablemente como maestra en las aulas quizá no haya tenido tal protagonismo dentro de un trabajo apostólico. Pero esto sin duda fue parte de su formación porque nunca se separó del espíritu misionero y de la presencia de Cristo. Pero después de esta trayectoria que hemos escuchado, ¿qué sucedió? La Madre Teresa siguió de maestra. ¿Qué decide? Mira, al principio les dije que guardaran el nombre de Darjeeling, que era muy importante. Era el lugar donde ellas iban a hacer los retiros espirituales anuales. En 1946, hablando a la edad de ella, tenía 36 años, ella ya tenía 18 años en la congregación prácticamente. Iba de fin de año, de fin de curso, fue a hacer el retiro anual a Darjeeling, y cuando iba en el tren, ella tuvo un encuentro místico con nuestro Señor que ella siempre le llamó la llamada dentro de la llamada, porque ella ya había recibido una llamada a ser religiosa, a ser misionera, ¿sí? Pero aún dentro de esa llamada, nuestro Señor se le apareció místicamente, le habló profundamente al corazón y le pedía que sanara a los más necesitados, a los más enfermos. Fue tan viva esta experiencia en la Madre Teresa que cambió totalmente su vida. Y desde entonces se empezó entre la oración y la meditación a ir reflexionando al respecto, ¿no? Hasta que llegó el momento en que Nuestra Señora, como siempre, se sale con las suyas, copa a quien quiere, arropa, seduce, está detrás de él, hasta que en 1948, en enero de 1948, ella pidió permiso a su superiora para poder salir del convento y dedicarse a los más necesitados, porque ella, aunque era una congregación que no salía prácticamente a Calcuta, ella sí, por los trabajos y los encargos que tenía dentro de la congregación, sí salía, y ella podía ver los cinturones de miseria que a ella le cuestionaban también. Entonces, en 1948 pidió esto, y fue el 18 de agosto de 1948 cuando se le otorgó el permiso y salió. Ese día salió, le dieron de permiso 1 año. Dejó su hábito, que eran unos hábitos completamente muy formales, imagínense ustedes, irlandesas, y se vistió el más humilde y sencillo de los vestidos hindús, el sari, un sari blanco con bordados en azul, se puso una cruz al pecho y con el rosario en la mano, salió. Y lo primero que hizo es, dice, tengo que prepararme si quiero llegar a los más pobres, a los más necesitados, y fue cerca de ahí a Patna con las misioneras médicas, una congregación americana, y estuvo estudiando hasta diciembre, de agosto hasta diciembre, un curso intensivo de primeros cuidados, de auxilios, de medicina, de enfermería, que posteriormente tanto le ayudarían para toda la obra que ella realizó. Cuando regresó nuevamente a Calcuta, que fue en el año de 1949, precisamente, 48, el 21 de diciembre sí, de 1948, ella lo primero que hizo es fundar una escuela para niños abandonados al aire libre, y con esto empezó. Y empezaron a cambiar algunas cosas, por ejemplo, algo muy importante. El 19 de marzo, ¿se acuerdan de esa fecha? Día de San José. Tocó a su puerta, porque a ella le prestaron un cuartito, un sacerdote con un amigo le consiguió, tocó a su puerta una antigua alumna de ella, una exalumna que se llamaba Subhasini Das. Ella fue su exalumna, y admirando tanto a su maestra y la obra que ella estaba haciendo, dijo, yo la sigo, y tomó el nombre de Agnes. ¿Te suena? Sí, como no, el de la propia Madre Teresa. El de la Teresa. propia Madre Teresa de Calcuta. En honor a ella tomó el nombre de Agnes, o sea, el nombre de Inés, y fue la primera alumna. En el año de 1950, el 7 de octubre, día de Nuestra Señora del Rosario, fue autorizada ya oficialmente la congregación. Ese día se considera como el día de la fundación de la congregación, día de Nuestra Señora del Santo Rosario. Tenía 2 años prácticamente que había salido, poco menos de 2 años. Y ya había 27 alumnas. Bueno,
27 aspirantes, no todas eran sus exalumnas, pero muchas sí. Ya tenía 27 cuando recibió. Y Estamos hablando de que una vez que ella decide dejar la congregación donde había estado y le dan permiso para salir a atender a los más pobres de entre los pobres, entonces ella empieza diríamos, a gestar y a tramitar ese permiso para poder fundar una congregación de atención a los más pobres. Así es. De hecho, cuando ella pidió salir de eso, ya estaba pensando más o menos en eso. Pero te voy a decir algo que a la Madre Teresa como que fue el segundo impulso espiritual que le dio. En 1952, cuando ellas de hecho ya salían de una casa que les prestaron, salían en 1952, pasando junto a un hospital, el Hospital Campbell, se encontró cerca de ese hospital un hombre tirado a medio morir, y entonces se dio cuenta que por qué estaba tirado afuera de un hospital literalmente cuando está semejante hospital ahí, y lo que pasa es que lo habían rechazado, no lo quisieron atender. La Madre Teresa lo que hizo rápidamente corrió lo más pronto que pudo hacia a una farmacia, compró las medicinas que necesitaba este moribundo, fue rápidamente, y cuando llegó ya estaba muerto. Y esto le cambió la vida a la Madre Teresa de Calcuta. Fue entonces ante la comisaría de policía y protestó enérgicamente por el trato que se le daban a las personas. Dice, aquí cuidan más a los perros y a los gatos que a los enfermos. Entonces, a las vacas. Así es, y entonces, ¿sabes qué? El comisario le dio una parte de un templo dedicado a los peregrinos, dedicada a la diosa Kali, en Calcuta, el área de la hospedería o de los peregrinos, y ahí empezó a poner el mortorio. Pero estamos hablando de que era de otra religión este santuario, ¿no? Así es. La diosa Kali no es católica ni cristiana. No, es un santuario hindú, y entonces así fue como empezó el primer mortorio. Ahora, en 1953, en la Catedral de Nuestra Señora del Rosario, en Calcuta, emitieron los primeros votos, hicieron votos, las primeras religiosas, votos de pobreza, castidad y obediencia, y un cuarto voto, dedicar su vida enteramente a los pobres, más pobres entre los pobres, sin recibir un solo centavo, que es el cuarto voto que ellas emiten. El 26 de julio de 1920, el 25 de julio, 26 de julio de 1965, se abrió la primera casa fuera de Calcuta, que fue en Venezuela. Y luego... Y me parece que fue por una solicitud o una petición del Papa, ¿no? No sé si era Pío XII en ese entonces. No, en aquel entonces ya era Pablo VI. Ya había un Papa más. Ya era el Papa Pablo VI. Y así como rápidamente terminar así su obra, ella fundó 7 congregaciones. Misioneras de la Caridad, Misioneros de la Caridad, Hermanas Contemplativas, Hermanos Contemplativos, colaboradores de la Madre Teresa de Calcuta, colaboradores de los enfermos y sufrientes, y el movimiento sacerdotal Corpus Christi. Podríamos decir, Toño, finalmente que ella murió un 5 de septiembre de 1997. Ella fue canonizada un 19 de octubre del 2003, beatificada, y fue canonizada un 4 de septiembre del 2016 por el Papa Francisco. De esta trayectoria tan interesante de la Madre Teresa de Calcuta me llama especialmente la atención porque más de alguno de ustedes tendrá en mente la gran noticia que se daba en los medios de comunicación de que había muerto la Madre Teresa de Calcuta y que ya se sospechaba que era una santa. Y digo se sospechaba porque la Iglesia tiene que hacer muchas investigaciones, estudios, pruebas para poder editar este título y decir es una santa. Y no es porque lo dé la Iglesia, sino porque lo hace el testimonio de vida, su experiencia de vida, su trayectoria, sus hechos, su pensamiento, etc. Y ahorita, antes de continuar, me gustaría contar una anécdota que probablemente a ustedes les tocó esta noticia. Cuando muere la Madre Teresa de Calcuta, se escucha en los medios de comunicación. Hay gente que entrevistamos y dice, esta es una santa, es una santa. Y todos los medios de comunicación, no faltaba quien dijera, entrevisté a Pedro, Juan o Francisco y daban testimonio de que esta mujer es una santa. Pero luego llegan con una persona autorizada por la Iglesia y le preguntan, ¿usted qué dice? ¿Es una santa? Y contesta esta persona, que no recuerdo su nombre, pero le dicen, mire,
Puede ser que sí, pero lo más seguro es que después de que pase un proceso de investigación en donde sean probadas todas sus virtudes, que la hagan declararse por parte de la iglesia como una santa, pasará un tiempo y son muchas investigaciones, pruebas, testimonios, etcétera. Hay mucho que investigar antes de que se proclame santa. Y estaba esta noticia justamente en la televisión cuando la mamá de una amiga, que esa mamá se llamaba Esperanza, Sí. muy agradable señora por sus dichos, En paz descanse. dice, viendo esa noticia en la televisión, le dice a la pantalla del televisor, pues investiguen muy bien, porque si esa mujer no es una santa, yo ni para hacerle la lucha. Sí, sí lo recuerdo. Entonces, me llamó mucho la atención esta anécdota y estamos hablando de nuestro tiempo. Sí, hace que 24 años. Ayer. Ayer, 24 años. Fíjate que sí, Toño, igual que tú, hay muchas anécdotas de la Madre Teresa. Te voy a decir la primera. Recuerdan que les platiqué que en 1952 se le murió literalmente una persona en la calle porque no lo quisieron atender y luego le regalaron una parte del santuario de la diosa Kali, ¿sí? del templo. Entonces ella empezó ahí a recibir a todo tipo de gente, leprosos, moribundos, hindús, musulmanes, cristianos, budistas, todos, y él los recibía. Y entonces el pueblo hindú estaba indignado porque decían, ¿cómo una católica está tomando posesión de un templo hindú? Y fueron a la comisaría y le dijeron al comisario que inmediatamente la sacara ahí a como diera lugar. Y el comisario le dijo, les prometo y les doy mi palabra que la voy a sacar inmediatamente. Y fue inmediatamente a sacarla porque le decían que estaba haciendo proselitismo católico, que ahí estaba haciendo conversiones y conversiones forzadas y todo ese tipo. Y dicen que entró el comandante y de repente se fue hasta donde estaba la buscó hasta donde estaba la Madre Teresa de Calcuta y la encontró limpiando a un leproso con una llaga supurante, asquerosa y maloliente a lo máximo, poniéndole una medicina, no recuerdo ahorita el nombre de la medicina, la leí, no se me dan estas cosas, pero la estaba poniendo y le estaba cuidando y él sintió tal impacto en ver lo que estaba ella haciendo. Entonces, y la madre volteó con él y le dijo, comandante, con todo gusto le voy a enseñar todo el área, o espéreme poquito. No, yo quiero visitarla solo. Y él se fue visitándola solo. Y cuando la gente que lo esperaba afuera, pues esperaba que ya las corriera, salió y le dijeron, ¿qué hubo? Sí, definitivamente le voy a quitar esta parte del templo a la Madre Teresa. Se la voy a quitar, siempre y cuando sus hijas y sus hijos hagan lo que ella está haciendo. ¿Qué tal? Y se quedó con eso, entonces la respetaron. Como estas, también una ocasión que también limpiaba un leproso, llegó una de sus cooperadoras, una señora de mucho dinero, que viajó desde un país muy lejano, llegó y vio a la Madre Teresa limpiando las llagas también de un enfermo en un estado, pues, dificilísimo, ¿no? De mal olor, tú sabes todo esto, ¿no? Entonces, llegó y la vio, quiso llegar a saludarla y vio lo que estaba haciendo y cómo olía al enfermo y sintió un asco y una repugnancia que se quedó retirada de ella. Y en cuanto terminó la Madre Teresa le dijo, Madre Teresa, lo que usted hace, yo no lo haría ni por $1,000,000. Y voltea a la Madre Teresa, muy sencilla como era, y le dice, yo tampoco no lo haría ni por $1,000,000. Y como estas encontramos muchas, a propósito de la santidad, fíjate que en una ocasión llegó a una nación donde siempre tenía rueda de prensa, era una mujer muy solicitada, muy publicitada. Y entonces un periodista le dijo, Madre Teresa, la gente dice que usted es una santa. ¿Sí es cierto que usted es una santa? Y dice, mire, Jesucristo vino para salvarnos y hacernos santos, agradables a su Padre. Lo normal es que seamos santos. Yo solo me considero una persona y una mujer normal. Y como estas hay muchas, fíjense que... Sí, yo con esto pues solamente quiero acentuar con qué tranquilidad, con qué sencillez decía, sí,
todos estamos llamados a ser santos, ¿por qué no aspirar a la santidad? Claro, y lo decía con una normalidad. Fíjate que la madre, que tenía tantísimos problemas económicos y de situaciones, tenía una oración, una novena de emergencia. Y la novena que ella hacía cuando tenía una urgencia y decía, no puedo esperarme 9 días a que la Virgen me conceda esto, rezaba al día 9, 10, acuérdate. ¿Te acuerdas? En la oración de San Bernardo de Claraval, acuérdate, oh piadosísima Virgen María, que jamás se ha oído decir que ni uno de los que han acudido a tu nombre, implorando tu auxilio, reclamando tu socorro, el acordaos, así le conoce esta oración. Y rezaba 10, pero ¿por qué 10 si eran 9? Porque decía ella, rezo 10 porque en el 10º lo hago en acción de gracias, porque ya sé que la Virgen sí me va a cumplir. En el año de 1979, el 8 de diciembre le entregaron el premio Nobel de la Paz, que fue un acontecimiento importante, y a los que reciben el premio Nobel de la Paz les ofrecen en la noche una velada y un banquete espléndido, ¿no? Y la madre dijo, por favor, lo que me van a dar de banquete, mejor denmelo para mis pobres. Y dice que con el dinero que ella recabó de esa cena que iba a tener, pudo darle de comer a 30,000 personas. Y como estas cosas muchísimas, por ejemplo el pensamiento, ella decía, hay que dar hasta que duela, y cuando te duela da más. Ella decía, vale más dar a tiempo que dar. Y también decía, no importa el tamaño de la obra que hagas, lo importante es el amor que tú pones en cada obra. Y también la Madre Teresa nos decía, todos en tu casa se sienten amados, todos se sienten amados. Tú hace un rato leías una frase, ¿te acuerdas, Toño, de un pensamiento de la Madre Teresa de Calcuta? Sí, como no, me gustaría casi cerrar este programa. Dice, el trabajo que hacemos no tiene nada de heroico. Cualquiera que tenga la gracia de Dios puede hacerlo. Y sencillamente la Madre Teresa de Calcuta, más que admirarla como persona, hay que tomar de ella el ejemplo. Cómo amaba al prójimo, cómo veía a Cristo en el prójimo. Y eso es algo que está exactamente a tu medida y está exactamente a mi medida. No hay ningún pretexto para no hacerlo. Hemos llegado ya al final de este programa. Sin duda, lo que hagas con el enfermo, con el prójimo, Jesús mismo lo dice, conmigo lo hicisteis. Que este sea el mensaje de la Madre Teresa y para que nosotros podamos imitar su ejemplo en la medida que podamos en el medio donde nos encontremos. Muchas gracias, Ernesto. Gracias, Toño. Y a ustedes, mil gracias. Hasta la próxima. Misericordia, senda de paz.